En esta semana vamos a ver la temática sobre el cálculo de una muestra y su aplicación en la realización de investigaciones. Esta temática es muy importante porque en el transcurso del ciclo ustedes harán una investigación en donde van a calcular una muestra de su estudio o de su investigación que van a realizar. Entonces, desde ese punto de vista, esta temática es muy importante. Pero, ¿qué es el tamaño de la muestra y por qué se define al inicio de un estudio? Primeramente, podríamos definir el tamaño de la muestra como TM y vamos a considerar que es el número mínimo de sujetos necesarios para obtener resultados suficientemente fiables con la máxima precisión posible. ¿Y por qué definirlo al principio o primeramente? Porque debe calcularse al comienzo del proceso, antes de recolectar la información o datos. Siempre se basa en el objetivo primario del estudio. Un tamaño de muestra mal calculado compromete todo el resultado de la investigación. Algunos conceptos sobre el muestreo. Se debe seleccionar bien porque se debe evitar la inferencia que tenga en este sentido. Así tenemos dos tipos de muestras, las probabilísticas, que son el aleatorio simple, el sistemático, el estratificado y por congruencia. Aleatorio simple, sistemático, estratificado y por congruencia. También hay un muestreo no probabilístico, que es por conveniencia, intencional o bola de nieve. El probabilístico garantiza representatividad. El principio fundamental del muestreo es que la técnica para seleccionar una subpoblación desde un universo mayor. Si la selección es inadecuada, las predicciones y generalizaciones fallan inevitablemente, como dijimos al principio, para ver la inferencia estadística. La muestra debe ser representativa. Cuando se emplea muestras probabilísticas sin representatividad, no hay inferencia válida, aunque sea válida. Las variables que determinan el cálculo son variable primaria, los errores tipo 1 y 2, estimación de pérdidas, y puede haber un software y planificación. Para el cálculo de una muestra es necesario plantearse hipótesis. La hipótesis es un mapa estadístico que define qué tamaño necesitas, qué tamaño de muestra necesitas. Y así tenemos una hipótesis nula, H sub 0, y H sub 1, una hipótesis alternativa que se puede verificar. La correcta formulación de la hipótesis determina directamente el tamaño muestral requerido. Un ejemplo podría ser entre respuestas A y B. La hipótesis nula sería no hay diferencia entre las tasas de respuestas entre A y B. La hipótesis alternativa existe una diferencia clínica relevante entre A y B. Estudios de comparación y la supervivencia y el logaritmo de rango. La prueba de logaritmo de rango prueba estadísticas estándar cuando se compara la supervivencia de dos o más grupos independientes.
El parámetro del diseño se especifica la duración, periodo de inclusión y el seguimiento máximo por sujeto. Los valores esperados se fijan medianas de supervivencia esperadas para que alimenten directamente el cálculo del tamaño de la muestra. Un ejemplo numérico, por ejemplo, es la prevalencia y detección. Un ejemplo práctico, se tienen 1500 reproductores. Objetivo: detectar si existe infección en la población con el 95% de confianza. Vale decir que en las pruebas de hipótesis pueden haber pruebas al 95% y se llaman significativas, y las pruebas del 5% de confianza, que son con menos significancia. Aquí en este ejemplo se espera una prevalencia esperada del 5 al 10% y solución reportada 58 muestras. La prevalencia esperada condiciona directamente el tamaño de la muestra. Menor prevalencia exige más muestras para detectar presencia con incertidumbre controlada. Nivel requerido para la decisión es el 95%. Tenemos unas muestras de 58 y un 10% de prevalencia como ejemplo. Ajuste del tamaño de la muestra cuando el número inicial no es el definitivo. O sea que nosotros podemos cambiar el tamaño de la muestra haciendo cálculos del tamaño de la muestra, verificando la muestra con el número del tamaño de la población al 10% y que puede haber una correlación finita y un redondear y documentarlo. O sea, buscar bibliografía para consolidar la respuesta. Para elegir el método de muestreo probabilístico pueden haber sesgos evitables. En el muestreo probabilístico requiere un marco muestral definido. Garantiza aleatoriedad, validez de la inferencia estadística. Y el muestreo no probabilístico debe tratarse con cautela. Si no existe marco muestral, se documenta la alternativa y se evita la conveniencia. En investigaciones clínicas se considera además viabilidad, costos, ética y el alcance real de los hallazgos antes de finalizar el diseño. O sea que para el cálculo de la muestra uno debe de ver si es viable, o sea, si tenemos la capacidad técnica o económica, que son los costos, para realizarla, y también en forma ética, no inventarla, sino que hacerla, calcularla. Como conclusión o cierre podemos decir que justificar el tamaño de la muestra para que la investigación sea previsible se debe tener que decidir a priori y reportar, documentar poder estadístico, tamaño del efecto o margen del error antes de recordar los datos. En la investigación cualitativa o mixta, usar criterios de saturación, diversidad, viabilidad ética y no forzar una regla única de la muestra N, una muestra de la población. En la conclusión operativa, una muestra bien calculada y bien descrita conviene inferencias en evidencia interpretable y defendible. Bueno, este es algo sobre las muestras. Vamos a ver posteriormente algunos textos de algunos autores para reforzar esta temática.